Lo que se conoce como síndrome metabólico es en realidad un conjunto de trastornos clínicos que involucran un exceso de grasa abdominal, un incremento en los niveles de glucosa en sangre, así como también de triglicéridos, una disminución de HDL, o más conocido como colesterol bueno, y también un aumento en la presión arterial. Este síndrome lo que genera en realidad es que el paciente presente un mayor riesgo de padecer enfermedades de mayor gravedad, como por ejemplo problemas cardíacos, derrames cerebrales, problemas en los riñones, enfermedades de circulación en las piernas o diabetes. En cuanto al tratamiento de este síndrome metabólico, lo que se trata en realidad son las enfermedades subyacentes. Por ejemplo, se suministra de insulina a los pacientes que poseen diabetes o, por otro lado, en la medicación adecuada para aquellos pacientes hipertensos. Además, se suelen aplicar ciertos planes nutricionales y régimen de ejercicios como medidas complementarias para ayudar la condición del paciente y además para mejorar la respuesta a los tratamientos. En cuanto a las causas de este síndrome, además de ciertos malos hábitos de las sociedades modernas como son el sedentarismo y las dietas hipercalóricas, también existen otros factores ambientales que predisponen a estos pacientes a desarrollar síndrome metabólico y además a empeorar su pronóstico hacia enfermedades de mayor gravedad. Algunos ejemplos son el jet lag, los trastornos del sueño, los horarios de trabajo nocturno y la alimentación durante horarios en los que se supone deberíamos estar durmiendo. Estos son algunos de los factores que, como vimos previamente, están directamente relacionados con la cronodisrupción. Es sabido que el sistema circadiano tiene una estrecha relación con el metabolismo, regulando diferentes rutas metabólicas, como por ejemplo la producción o eliminación de lípidos, la producción de glucosa e incluso la actividad de la insulina. Por lo tanto, es de esperarse que si se genera una especie de cronodisrupción, estas rutas metabólicas se vean directamente afectadas y que predispongan a la aparición de ciertas enfermedades que son prevalentes en la sociedad, como son la obesidad, la hipertensión, la diabetes o el síndrome metabólico propiamente dicho. Por ejemplo, se sabe que el caso de los trabajadores de la salud, que por lo general realizan trabajos durante horarios nocturnos con frecuencia, estas personas tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades como obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, problemas en el corazón, si se los compara con el común de la población. Otros estudios aseguran también que si se restringe el horario de sueño a 4 horas diarias durante un tiempo prolongado, lo que ocurre es que se generan ciertos desbalances en el organismo, como por ejemplo un aumento en el apetito o una intolerancia a la insulina y por lo tanto una mayor acumulación de glucosa en sangre, y que todo este contexto en general lo que hace es predisponer al paciente nuevamente a que padezca todas estas enfermedades de las que venimos hablando previamente. Ya mencionamos previamente que además de tratar las enfermedades subyacentes del síndrome, se suele aconsejar un cambio en los hábitos de alimentación y de ejercicio. Ahora bien, teniendo en cuenta el estrecho vínculo que existe entre la cronobiología, la cronodisrupción y todas estas enfermedades que acabamos de mencionar, es lógico pensar que también sería bueno cambiar nuestros hábitos cronobiológicos. Por ejemplo, dormir la cantidad de horas necesarias diariamente, lo que nuestro cuerpo nos pide, sería una buena opción. O por ejemplo, restringir el horario de comidas durante el día y no ingerir alimentos en horarios en los que se supone deberíamos estar durmiendo. O por qué no, restringir la cantidad de luz artificial a la cual nos exponemos en horarios nocturnos. Por ejemplo, antes de dormir, el uso de teléfonos celulares o tablets, computadoras, que lo único que hacen es retrasar el horario de sueño y justamente quitarnos esta sensación de sueño. Todas estas parecen costumbres de cierta forma inofensivas, pero ahora ya saben que no lo es y que un simple cambio en su estilo de vida podría mejorar significativamente a su salud y a su bienestar.